Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les quiero mostrar mi propia rutina de skincare. En las últimas semanas estuve reaccionando a rutinas de skincare de famosos y muchos de ustedes me dijeron que tenían curiosidad por ver qué productos utilizo yo en mi cara todos los días. Así que hoy se los voy a mostrar. Las rutinas de skincare deben ser personalizadas y dinámicas. El que sean personalizadas quiere decir que deben adecuarse a las necesidades de la piel de cada paciente. Y el que sean dinámicas quiere decir que pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. Nuestra piel no tiene las mismas necesidades durante todo el año o durante toda nuestra vida. Por ende, productos que estemos utilizando hoy y que nos den resultados buenísimos, a lo mejor en un par de meses o en un par de años no nos resulten tan atractivos o no generen esos resultados que estamos buscando. Por ende, la rutina que tengo hoy probablemente sea muy distinta a la que vaya a tener en un par de meses. Así que les voy a mostrar mi rutina de skincare de agosto del 2021. Antes de arrancar, si les gusta el contenido de mi canal, no se olviden de darle un like a este video, comentar, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden tampoco de seguirme en Instagram, me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y ahora sí, antes de mostrar los productos, creo que sería muy útil comentarles cómo es mi piel. Ustedes sabrán que yo en la adolescencia sufrí de acné, un acné papulopustuloso, diría moderado. Ese va a ser tema para otro video. Simpson, usted es diabólico. Utilicé diferentes tipos de tratamientos para el acné y finalmente tomé isotretinoína, lo que llevó a que mi piel cambie. Mi piel ahora es una piel, yo la llamo un híbrido, es una piel post isotretinoína. No la describiría como una piel grasa, pero al mismo tiempo fue grasa, entonces tiene como un esbozo de grasitud. Es una piel muy típica post isotretinoína. Es medio difícil de describir. Pero sí, en algún momento fue grasa, muy grasa, con acné, y ahora digamos que tiene una tendencia a ser grasa. Todos aquellos de ustedes que hayan tomado isotretinoína seguramente me comprenderán. No. Bueno, sí. Cuéntenme acá abajo si les pasa lo mismo. Por suerte ya no sufro de acné. Alguna que otra vez puedo tener algún granito producto del uso de barbijo durante muchas horas en mi trabajo, y a estos los combato con ciertos tratamientos que ya les voy a mostrar. A la hora de armarse una rutina de skincare es súper útil plantearse un objetivo. Si no, lo que nos pasa es que compramos un montón de productos, no sabemos muy bien por qué y muchas veces hasta resultan redundantes. Entonces, teniendo un objetivo en nuestra rutina, podremos comprar productos de manera inteligente. Podríamos decir que los objetivos de mi rutina son, por un lado, prevenir los signos del paso del tiempo. Por otro, prevenir la aparición de granitos que de vez en cuando aparecen producto de el uso de doble barbijo durante muchas horas seguidas. Con mi rutina, entonces, busco prevenir y, en el peor de los casos, tratar esos granitos que aparecen luego de mis 12 horas de doble barbijo. Entonces, conociendo mi tipo de piel y conociendo los objetivos de mi rutina, les voy a pasar a mostrar los productos que uso. El primer producto que utilizo a la mañana es el producto de limpieza. Tengo diferentes tipos de productos de limpieza que utilizo dependiendo de las necesidades que tenga mi piel. Si mi piel a lo mejor está un poco irritada por haber utilizado muchos ácidos o por alguna cuestión que la haya tornado un poco más sensible, utilizo limpiadores un poco más gentiles. Aquellos días que mi piel está bien, no está irritada, no está colorada por ninguna razón, utilizo a lo mejor limpiadores que me ayuden a lograr una limpieza un poco más profunda. Generalmente no suelo tener la piel muy irritada, a menos que se me vaya la mano con alguno de los ácidos que utilizo a la noche, así que la mayoría de los días utilizo limpiadores con ácido salicílico. El ácido salicílico, como ya sabrán, es un ácido que se mete dentro del poro y ayuda a limpiarlo en profundidad, previniendo así la aparición de granitos. En mi caso, actualmente estoy utilizando este gel de limpieza. Como pueden ver acá, es el gel Effaclar Micro Exfoliante La Roche-Posay, que tiene ácido salicílico. Al tener ácido salicílico es un gel que puede irritar un poco la piel, puede resecarla. Por ende, aquellos días en los que tengo la piel un poco más irritada o un poco más sensible por alguna cuestión, utilizo productos más gentiles, como por ejemplo el gel de limpieza de Aveno, que es un gel de limpieza súper gentil que no irrita y que no reseca la piel. Y si no, tengo como segunda opción al Lipicar
AP Syndet de La Roche-Posay. Aquellos días de mucho calor o que siento que tengo la piel muy grasa, claramente estos limpiadores a lo mejor se quedan un poco cortos, no son suficientes como para darme esa sensación de piel limpia en profundidad. Esos días, sin dudas, utilizo limpiador con ácido salicílico. Como segundo paso de mi rutina a la mañana viene el hidratante. En este momento estoy utilizando el Mineral 89 de Vichy. Podrán ver que está casi vacío porque me encanta y lo utilizo todos los días. En caso de tener la piel muy reseca por haber utilizado muchos ácidos o porque hace mucho frío, me gusta utilizar un producto a lo mejor no tan fluido como puede ser la crema nutritiva de noche de Dermagloss. Sí, sé que dice que es de noche, pero yo la uso de noche y de día. Siguiendo al ácido hialurónico, me gusta utilizar vitamina C. En este momento, como verán, también se me está por terminar, estoy utilizando el serum de vitamina C de La Roche-Posay. Vean que ya lo empecé hace bastante, así que está oxidada. Ya tengo acá su reemplazo, que es la nueva vitamina C de Eucerin. Siguiendo al uso de los serums, me gusta aplicar esta emulsión cremosa del laboratorio Savant, que se llama Aminocreme. Es una emulsión con una combinación de diferentes alfa hidroxiácidos que no irrita la piel y que me ayuda a dar más luminosidad a mi cara. Luego de la hidratación, de la vitamina C y de la aplicación de la emulsión, me gusta aplicar el protector solar. Yo soy fanático de los protectores solares y me encanta ir probando diferentes tipos de protectores. Pero en este momento estoy utilizando este protector de Eucerin que se llama Oil Control Toque Seco. Me gusta porque no me deja la cara pastosa y porque me da ese toque justo de hidratación que necesita mi piel por utilizar tantos ácidos. Muchas veces nos pasa a los que sufrimos de piel grasa que utilizar un protector solar se torna una tarea imposible. Ya sea porque el protector que nos venden es un poco grasoso o porque nos deja la cara medio pastosa. Si sufren de piel grasa, acá tienen una solución. A mí la verdad es que me funciona bárbaro este protector. No me deja la cara grasosa y no me molesta a la hora de reaplicarlo. Muy buena opción para pacientes que tengan piel grasa. Durante el día suelo retocar con el mismo protector o me gusta utilizar el Mineral Sun Brush de Isdin, que es un protector mineral que no arde los ojos, que es súper práctico para llevar en el bolso, en el bolsillo y demás. No lo utilizo como único protector. Siempre lo utilizo como manera de retocar el protector fluido que ya puse como primer paso. Me gusta para situaciones a lo mejor en que no me puedo lavar las manos como para ponerme el protector fluido. A lo mejor al estar en la calle o fuera de mi casa es cuestión de abrir la brocha y reaplicar el protector solar. Al protector obviamente lo retoco cada 2 a 3 horas, como les dije recién, ya sea con la brocha o con el fluido. En el caso de los labios utilizo este protector solar. Es el protector solar de Dermagloss. Si por alguna razón tengo los labios muy resecos, deshidratados, resquebrajados, antes de aplicar el protector solar me gusta aplicar este producto, que es el Aquaphor Pomada Reparadora de Eucerin. Si alguno de ustedes sufre de labios secos, de labios agrietados por alguna razón, les puedo asegurar que esto es la solución a todos esos problemas. Yo lo conocí, me parece que fue la primera vez que tomé Roacutan, o al ponerme en los brackets, no recuerdo, pero les puedo asegurar que me cambió totalmente la salud de mis labios. Esta es la versión grande que se puede utilizar tanto en los labios como en el cuerpo, pero sepan también que existe la opción específica para los labios. La verdad es que no lo cambio por nada a mi Aquaphor. Bien, antes de pasar a la rutina de noche, quiero hacer una mención para un producto que utilizo en la ducha y un producto que utilizo después de la ducha. Si bien la idea acá no es mostrarles mi rutina de productos para el cuerpo, hay un producto que les quiero mencionar que me encanta, que no conocía, que empecé a probar hace poco. La verdad es que yo le tengo un poco de idea a los aceites por haber sufrido toda mi vida de piel grasa, y es el aceite de ducha de Eucerin. Me encanta utilizarlo en la ducha, tanto en las piernas como en los brazos, como en el tronco o en la espalda. Es buenísimo para remover restos de protector solar. No sé si alguna vez les habrá pasado de utilizar algún protector solar corporal que a lo mejor les resulta un poco grasoso o difícil de remover durante la ducha. Este producto es bárbaro para eso. Por lo general, al salir de bañarme, la piel me queda bastante tirante, entonces necesito aplicar algún tipo de crema sobre mi cara para no sentir que se me va a partir en 1000 pedazos. ¿Por qué lo dice tan brusco? Para esto justamente me gusta mucho la crema nutritiva de noche de Dermagloss. Ahora sí, antes de dormir, como parte de mi rutina de noche, realizo una limpieza con ya sea
limpiador con ácido salicílico o limpiador un poco más gentil. Y comienzo con la aplicación de productos. Actualmente como primer producto estoy utilizando el Effaclar Serum de La Roche-Posay, que entre sus principios activos tiene el ácido salicílico, que como se habrán dado cuenta, yo soy fanático del ácido salicílico. La verdad es que me encanta, lo estoy usando desde que salió, ya prácticamente lo terminé. Si pueden ver ahí tiene poca cantidad, tendría que comprar uno en cualquier momento. Lamentablemente está súper agotado, así que estoy haciendo que esto me rinda hasta que lleguen más serums para poder cambiarlo. Si bien algunos de los principios activos que contiene este serum pueden resultar un poco irritantes, mi piel lo tolera bastante bien, así que lo utilizo prácticamente todos los días. El segundo producto que utilizo a la noche antes de irme a dormir es la tretinoína. En este caso es el Hydrosam T. En este caso es el Hydrosam T de Andrómaco. Ustedes sabrán que yo soy fanático de los retinoides, entonces no puedo irme a dormir sin aplicarme tretinoína. A veces pasa que la combinación de Effaclar Serum con tretinoína es un poco irritante, así que hay que tener mucho cuidado. Es por eso que luego de estos dos productos me gusta aplicar algún hidratante. A veces utilizo la crema nutritiva de noche de Dermagloss y si no, también me gusta mucho utilizar esta emulsión con colágeno de Sempre Giovane. Es súper fluida, es súper gentil y la verdad es que se lleva bárbaro con la tretinoína y con el Effaclar Serum. Como contorno de ojos estoy utilizando el Ultra Age más 30 de Dermagloss, que es súper gentil, no irrita y se lleva súper bien con el resto de los productos que estoy utilizando. Y en caso de requerirlo termino con Aquaphor sobre mis labios. Los días que estuve de guardia a lo mejor la utilización de tretinoína o Effaclar Serum es un tanto irritante para mi piel. Por ende, esas noches me gusta mucho utilizar el Mineral 89 que ayuda a reparar la función de barrera cutánea. Ese día sería, digamos, el único día en el que no utilizo ácidos en caso de tener la piel a lo mejor como muy irritada. Si la utilización de barbijo durante muchas horas me produjo la aparición de algún granito, puntualmente me gusta aplicar este producto que se llama Donic Duo, que es una combinación de adapalene y peróxido de benzoilo. Se vende bajo receta y debe ser utilizado bajo supervisión médica. Si por alguna cuestión tengo algún tipo de lesión sobre la cara, a lo mejor por la fricción con el barbijo o alguna zona de mi piel se irritó por demás por la utilización de muchos ácidos, me gusta aplicar Cicaplast Baume de La Roche-Posay. En mi caso no lo utilizo como mascarilla, sino que lo utilizo de manera puntual sobre esas zonas que requieren de un reparador epidérmico. Y por último, un producto que estoy utilizando hace poco tiempo, a lo mejor una vez a la semana o una vez cada 15 días, es esta. La máscara de arcilla de Kuni, que ayuda a limpiar los poros en profundidad. Como ya les dije, tengo una piel grasa post isotretinoína, a la que le va muy bien este tipo de productos que ayuden a limpiar los poros en profundidad. Y creo que eso sería todo. Creo que les he mostrado todos los productos que estoy utilizando actualmente. Como ya vieron, algunos se me están por terminar, como por ejemplo el Mineral 89 de Vichy o la vitamina C de La Roche, que ya la tengo que cambiar porque está oxidada. Lo mismo me pasa con el Aminocreme emulsión de Savant, que está ahí en las últimas. Así que prontamente esta rutina va a cambiar y ya se las mostraré en un par de meses. Pero sepan que estoy súper contento con los resultados que me han dado estos productos. De nuevo, habrá días en que a lo mejor utilice un poco menos de ácidos porque mi piel está un poco más sensible, o a lo mejor algunos días necesite de la ayuda extra de ese tratamiento médico contra los granitos, pero en líneas generales esto es lo que hago todos los días. Si conocen alguno de estos productos o si los están usando ustedes también, cuéntenme acá abajo en los comentarios, cuéntenme sus experiencias, cuéntenme cómo les resultaron y cuéntenme si tienen una piel parecida a la mía. Espero que este video les haya sido útil y haya aclarado algunas dudas que a lo mejor tenían respecto a mi rutina. Si quieren que en un par de meses les muestre mi nueva rutina diaria, déjenmelo saber acá abajo en los comentarios. No se olviden de darle un like a este video y compartirlo. No se olviden tampoco de suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden tampoco de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.